¿Te imaginas que te dijesen, así de golpe, que el filo de un único bisturí tiene el poder de destrozar tu existencia para siempre? Vivimos atrapados en una industria que idolatra la juventud eterna, vendiéndonos la cirugía plástica como ese atajo mágico hacia el rostro soñado. Sin embargo, para muchas celebridades, firmar ese consentimiento fue dictar su propia sentencia de muerte social. Hablamos de facciones devastadas, identidades borradas del mapa y trayectorias profesionales que se hicieron cenizas y jamás lograron resurgir. Prepárate, porque vamos a repasar 20 intervenciones estéticas que terminaron en auténticas tragedias. Historias donde el exceso de vanidad y una obsesión desmedida, sumados a negligencias médicas imperdonables, convirtieron el anhelo de perfección en verdaderas películas de terror. Y para empezar, hablemos de la infame Jocelyn Wildenstein. Hay que aclarar algo. Jocelyn Wildenstein no llegó a este mundo siendo la mujer gato. Ese cruel sobrenombre surgió mucho después, pasando de ser un simple cuchicheo malicioso a un grito ensordecedor en cada portada de revista. Al principio de todo, solo existía una mujer suiza, refinada y pulida en los salones más exclusivos de la alta sociedad, moviéndose con gracia entre galerías de arte y cócteles. Llevaba un apellido que funcionaba como llave maestra, Wildenstein, y a su lado, Alec, un marido multimillonario, con una devoción pública por el arte y, según las malas lenguas, una fijación extraña por los grandes felinos. Toda esta espiral descendente arrancó con un deseo que, en apariencia, era totalmente inocente e inofensivo. Solo querían pulir un poco, tensar la piel, resaltar la mirada. Un estiramiento facial discreto, un retoque sutil en los párpados, quizá un poco más de volumen en los labios, correcciones minúsculas, nada alarmante. El problema es que en la despiadada élite de Nueva York, las cámaras jamás descansan y los espejos cobran un precio muy alto por la vanidad. Solo un poquito más, le susurraba su propio reflejo cada mañana. Y así, con cada visita al quirófano, sus rasgos se fueron afilando de manera antinatural. La piel quedó tirante al extremo. Los pómulos subieron tanto que parecían querer competir en altura con el brillo cegador de los flashes de los paparazzi. La silueta de su cara empezó a narrar una historia muy distinta, la de una metamorfosis radical que dejaba atrás lo humano para adentrarse peligrosamente en lo felino. Fue en ese punto donde nació el mito. Lo hace todo por él, murmuraban en los pasillos, insinuando que se operaba porque a Alec le fascinaban los gatos salvajes. Nadie pudo poner pruebas sobre la mesa, pero el rumor era demasiado perfecto. Una esposa capaz de mutar su rostro para encarnar las fantasías obsesivas de su marido millonario. Era una narrativa demasiado jugosa para las revistas de chismes, un guión casi cinematográfico que nadie estaba dispuesto a ignorar. Y mientras esas fotos daban la vuelta al mundo, también lo hacían las facturas, cifras con una cantidad de ceros mareante y citas secretas con cirujanos que vendían milagros sin ninguna garantía. Entonces se produjo el colapso total, un divorcio público, feroz y televisado a golpe de titular escandaloso. De repente, no existía bisturí en el mundo capaz de cortar tanto ruido mediático. Jocelyn no se quedó callada y contraatacó con furia. Aseguró que su exmarido había sobornado a publicistas y, atención, también a ciertos doctores, con el único fin de ensuciar su imagen, logrando que cada ángulo, cada mueca y cada primer plano
se viese infinitamente peor de lo que era en realidad. Una auténtica campaña de difamación quirúrgica, una guerra de percepciones. Y ya sabemos que, en el tribunal de la opinión pública, la condena cae mucho antes que las pruebas reales. Mientras la tormenta mediática rugía a su alrededor, Jocelyn se mantenía firme, repitiendo su versión con una frialdad típicamente suiza. Juraba y perjuraba que no era cosa de cirugías, sino de genética. Mi aspecto es herencia de mi linaje, insistía una y otra vez sin pestañear. Pero la gente ya había comprado su propia película, la de una socialite que persiguió un ideal de belleza imposible hasta transformarse en su propia leyenda urbana. El apodo de Catwoman se adhirió a su piel como si fuera una segunda cara imposible de quitar. Y el coste no fue solo físico. Millones y millones de dólares se escurrieron como arena en un reloj de oro macizo. Cada procedimiento médico era un peldaño más bajando hacia una escalera de caracol que no parecía tener final. Al final de ese oscuro pasillo, esperaba la palabra que nadie en la alta sociedad se atreve a pronunciar: bancarrota. El dinero voló, pero la etiqueta cruel se quedó para siempre. Pasemos ahora a Amanda Lepore. Mucho antes de convertirse en un icono global, era un adolescente llamado Armand, atrapado dolorosamente en un cuerpo que sentía ajeno. Desde muy joven soñaba con escapar, con mutar en esa versión que el espejo le negaba obstinadamente. Con la inspiración divina de Marilyn Monroe y la promesa seductora del bisturí, se lanzó a una metamorfosis radical destinada a convertirla en leyenda viva. Su transición arrancó en plena adolescencia, pero lo que empezó como un cambio necesario pronto se transformó en el proyecto de una vida entera. Un proyecto sin fecha de caducidad y sin límites aparentes. Rinoplastías, levantamientos de cejas, implantes masivos en las mejillas, aumento de labios y de senos, inyecciones de silicona industrial en caderas y glúteos, e incluso la locura de extraerse costillas para esculpir una cintura humanamente imposible. Cada cirugía representaba una nueva escena en una película dirigida por la propia Amanda. Era una oda a la feminidad exagerada, buscando la perfección a través de la performance extrema. La prensa no tardó en bautizarla como el cuerpo más caro del mundo. Y créeme, no era una simple metáfora. Estamos hablando de más de $1 millón invertidos literalmente en su piel, en esculpir su figura y en redefinir su identidad. Sin embargo, para Amanda esto nunca fue solo una cuestión de belleza superficial. Para ella, todo esto significaba libertad absoluta. Cada intervención quirúrgica la acercaba 1 milímetro más a la imagen que siempre había visualizado en su interior. Por fuera, una muñeca deslumbrante, por dentro, profundamente humana. Lepore ha confesado abiertamente el dolor físico insoportable, el agotamiento crónico y el altísimo coste emocional que ha supuesto su transformación. Pero en un mundo que se pasa la vida exigiendo explicaciones, ella responde con una sonrisa de carmín escarlata: mi cuerpo es mi arte, y el arte jamás pide perdón. A día de hoy, Amanda Lepore sigue caminando, o mejor dicho, desfilando, sobre la delgada línea que separa el mito de la realidad, recordándole al mundo entero que la belleza puede convertirse en una jaula de oro o en la declaración de independencia más radical. Y ahora viajamos a China para conocer a Zhou Chuna, nacida en el año 2000,
una época donde la belleza dejó de medirse en los espejos de casa, para medirse en las pantallas de los móviles. Su nombre real es Zhou Chuna, pero en los rincones de Internet la conocen por un apodo inquietante: la muñeca humana. Oculta tras unos ojos desproporcionadamente grandes y una tez que imita la porcelana fría, se hallaba una adolescente aterrorizada que anhelaba desesperadamente encajar en el mundo. A la tierna edad de 13 años, y totalmente agotada del cruel acoso escolar y el rechazo constante de sus compañeros, buscó un escondite digital en las redes sociales. Fue en ese universo virtual, entre filtros embellecedores y comentarios superficiales, donde halló una ruta alternativa para reescribir su propia identidad y cambiar quién era. Con el financiamiento y el consentimiento polémico de sus propios padres, la joven Zhou dio inicio a una transformación física que no conocería límites ni frenos. En un lapso vertiginoso de apenas 3 años, su cuerpo soportó más de 100 cirugías extremas, operaciones de párpados dobles, múltiples rinoplastías, implantes faciales, aumentos de busto y hasta la extracción de costillas para esculpir una cintura humanamente imposible. Su popularidad estalló de inmediato en las plataformas digitales, convirtiéndose en una sensación masiva dentro de la red social más gigantesca de China. Aquel rostro artificialmente perfecto la transformó en un ídolo viral, pero nadie veía que detrás de cada selfie había un calvario de infecciones crónicas, posoperatorios agónicos y una autoestima que se hacía pedazos en la soledad de su habitación. Aquello que inició como una ingenua búsqueda de afecto mutó rápidamente en una adicción incontrolable a la aprobación ajena, al filo del bisturí y a su reflejo en el espejo. Shuna tenía la fantasía de ser una muñeca viviente, y lo consiguió, pero el precio fue perder aquello que ningún cirujano plástico puede reconstruir: la paz mental de saber quién eres realmente. El trágico caso de Hang Myoku. A comienzos de la década de los 90, Hang Myoku, una joven surcoreana con aspiraciones de triunfar en el modelaje, se obsesionó con su imagen y, tras modificarla, lo que comenzó simplemente como un retoque menor para disimular algunas líneas de expresión, acabó convirtiéndose en una fijación enfermiza que la arrastraría hacia el abismo de la locura. Después de innumerables intervenciones estéticas, los especialistas éticos se negaron a operarla más, advirtiéndole con gravedad que su estructura facial estaba al límite del colapso. Sin embargo, la obsesión de Hang era más fuerte que cualquier advertencia médica, y no pudo parar. Totalmente convencida de que un último arreglo la llevaría a la perfección, empezó a autoinyectarse silicona comprada en el mercado negro, y cuando se le acabaron los recursos y el producto, tomó la decisión fatal de inyectarse aceite de cocina en la cara. Las consecuencias fueron dignas de una película de terror médico. Su rostro comenzó a inflamarse de manera grotesca, deformándose hasta perder cualquier rasgo humano reconocible, mientras sufría un dolor atroz y una infección que avanzaba sin piedad. Los noticieros de Corea del Sur mostraron su caso en horario estelar, revelando un rostro expandido al triple de su tamaño y unos sueños de juventud totalmente aniquilados. La nación entera quedó paralizada por la impresión y, movidos por la lástima, miles de ciudadanos se sintieron conmovidos. Una ola de espectadores solidarios envió donaciones monetarias masivas para intentar salvarle la vida y la dignidad. Gracias a la generosidad pública, Hang pudo afrontar más de 10 cirugías reconstructivas de emergencia, en las que los doctores
drenaron 60 gramos de mezcla tóxica de su cara y 200 gramos de su cuello. En la actualidad, sobrevive lejos de los reflectores, cargando con cicatrices imborrables y un rostro que narra la brutal historia de su pasado. Su relato supera la tragedia médica para convertirse en una advertencia feroz sobre esa línea invisible y peligrosa que separa la vanidad de la completa autodestrucción personal. La pesadilla de April Michelle Brown. Corría el año 2005 cuando April Michelle Brown, una talentosa cosmetóloga y diseñadora en California, solo buscaba un ajuste menor, un poco más de curvas en sus glúteos para elevar su confianza personal. Lamentablemente, esa elección que parecía inofensiva se transformaría en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia de los procedimientos estéticos modernos. En lugar de acudir a una clínica certificada, April puso su vida en manos de una mujer sin licencia médica, que le prometió el mismo cuerpo soñado por una fracción del costo real. En un cuarto trasero improvisado y sin condiciones sanitarias, le inyectaron en el cuerpo una sustancia que le vendieron como silicona médica, pero que en realidad era un cóctel mortal de silicona industrial para sellar ventanas y químicos tóxicos que jamás debieron entrar en un ser vivo. La reacción de su organismo fue instantánea y absolutamente devastadora. Comenzó a sentir un ardor insoportable, fiebres altísimas y una hinchazón descontrolada. En cuestión de días, la infección séptica había invadido cada rincón de su sistema. Los equipos médicos lucharon incansablemente por salvar sus tejidos, pero la necrosis y el daño eran irreversibles. Tras decenas de intentos fallidos, los doctores se vieron forzados a tomar una decisión radical: amputarle ambas manos y ambos pies para evitar que muriera. Aquella mujer vibrante que dedicaba su vida a embellecer a los demás quedó prisionera en un cuerpo mutilado, víctima de una estafa criminal y de su propio deseo de perfección física. Hoy en día, April Michelle Brown ha transformado su dolor en un símbolo de resistencia y alerta para otros. Con una voz inquebrantable, comparte la lección más cara de su vida. Si el precio es demasiado barato, es muy probable que termines pagándolo con lo único que no tiene repuesto: tu propia vida. La historia de Glamorous Monique. Desde su niñez, Glamorous Monique sentía que el cuerpo con el que nació no correspondía a su verdadera esencia. Vino al mundo con el alma de una mujer y con la férrea determinación de moldear su exterior para que coincidiera con su interior. Pero lo que inició como una transición legítima de identidad se degradó con los años en una espiral descendente de adicción al bisturí, sufrimiento físico y profundo arrepentimiento. Su primera intervención fue un acto de libertad pura, pues solo deseaba ver en el espejo a la mujer que siempre supo que era. No obstante, la imagen en el espejo se volvió un tirano que nunca dejaba de exigirle más y más cambios. En su carrera desesperada hacia una perfección inalcanzable, Monique se sometió a más de 100 procedimientos que incluyeron múltiples aumentos de pecho, rinoplastias, implantes faciales y rellenos incontables. El dato más escalofriante es que 75 de esas operaciones fueron clandestinas, realizadas en el mercado negro, lejos de cualquier hospital seguro, donde su cuerpo fue bombardeado con sustancias desconocidas y letales, que ahora le pasan factura. Imaginen por un segundo lo que significa tener más de 12 litros de sustancias extrañas recorriendo el organismo. A lo largo de los años, a Monique le bombearon esa cantidad colosal de rellenos,
una ilusión estética que terminó convirtiéndose en un veneno letal fluyendo por sus venas. El colapso de su salud fue absoluto y devastador. Su cuerpo se convirtió en un foco de infecciones severas, un calvario de dolores crónicos insoportables y una desfiguración facial que helaba la sangre. Aquella figura, que en un principio pretendía ser una obra de arte en plena transformación, acabó mutando en un auténtico campo de batalla arrasado, donde cada centímetro de piel gritaba auxilio. Durante una entrevista exclusiva, con la voz totalmente quebrada por el llanto, Monique se sinceró ante el mundo. Creía ingenuamente que estaba corrigiendo mis defectos, pero la cruda realidad es que me estaba aniquilando a mí misma, poco a poco. A día de hoy, la conocida Glamorous Monique se ve obligada a convivir con secuelas físicas irreversibles y una capacidad de movimientos severamente reducida para el resto de sus días. Su trágica experiencia trasciende la historia de una mujer marcada por el quirófano. Es el relato de alguien que intentó tallar su propia felicidad a golpe de bisturí, solo para descubrir, demasiado tarde, que la belleza artificial cobra el peaje más alto posible: tu propia vida. Si este contenido te ha impactado, revienta los comentarios dejando un 1 para hacérmelo saber. Y si no ha sido de tu agrado, pon un 0 sin miedo. Valoro vuestra sinceridad por encima de todo, para seguir mejorando. Vishal Thakkar lo tenía todo en Bombay, India. Era un empresario de éxito, padre de familia, y gozaba de una estabilidad envidiable. Sin embargo, bajo esa fachada de triunfador, escondía un complejo profundo y una inseguridad que le carcomía por dentro. Su obsesión tenía un objetivo muy claro. Detestaba profundamente la forma de su nariz y no podía dejar de pensar en ello. Corría el año 2006, cuando tomó la determinación de someterse a lo que muchos hacen en secreto: un pequeño retoque, algo aparentemente inofensivo para mejorar su perfil. No obstante, ese simple acto de vanidad marcaría el fin de su vida tal como la conocía. Le vendieron la intervención como un procedimiento rápido, seguro y totalmente libre de complicaciones. Pero dentro del quirófano se desató el caos absoluto. El cirujano, supuestamente un experto de gran reputación, cometió una serie de negligencias imperdonables que costaron muy caro. En un error garrafal, extirpó una cantidad excesiva de cartílago y tejido, dejando a Vishal literalmente sin nariz, con un agujero abismal y terrorífico en el centro de su rostro. El momento de despertar de la sedación fue una escena de terror puro, una angustia existencial que no se puede describir con simples palabras al descubrir su nueva realidad. Respirar se volvió una tortura y mirarse al espejo un acto imposible. Aquello que debía ser una mejora estética se transformó en una pesadilla irreversible de la que no había escapatoria. Poco después comenzó el desfile de horrores: infecciones recurrentes, dolores agónicos y una serie de tratamientos correctivos que fracasaban uno tras otro. Vishal se aisló del mundo por completo, cortó lazos con sus amistades, fue despedido de su trabajo y finalmente su matrimonio se desmoronó bajo el peso de la tragedia. La alegría se esfumó de su hogar, dejando paso al silencio sepulcral de un hombre que había perdido su propia identidad y ya no lograba reconocerse a sí mismo. Se sometió a múltiples intentos de reconstrucción desesperados, pero ninguno logró devolverle lo que el bisturí le había robado: su rostro, su autoestima y sus ganas de vivir. Aquel hombre que simplemente anhelaba verse un poco mejor ante el espejo,
acabó encarcelado en su propia imagen distorsionada y monstruosa. El caso de Vishal Thakkar permanece grabado a fuego como una advertencia sangrienta. Hasta la operación más rutinaria puede acabar en desgracia cuando se persigue la perfección a cualquier precio. Hablemos ahora de Sahar Tabar. Aunque su nombre real es Fateme Kishvand, el planeta entero la conoció por su alter ego viral, Sahar Tabar, la llamada Angelina Jolie iraní o la versión zombie de la estrella. Durante un periodo breve y caótico, Internet la elevó a la categoría de fenómeno global, mostrándola como una figura espectral de mejillas cadavéricas, labios grotescamente inflados y una piel que parecía de otro mundo. Millones de internautas cayeron en la trampa, creyendo que se había sometido a 50 cirugías extremas para imitar a su ídolo de Hollywood, pero la realidad, al igual que su cara, era una pura ilusión óptica. Sahar no era una víctima de la cirugía plástica desmedida, sino una maestra de la manipulación viral y el engaño visual. La verdad es que solo se había realizado unos pocos retoques, una rinoplastia, algo de relleno en los labios y una liposucción menor. Todo lo demás era una combinación experta de maquillaje artístico extremo, uso de prótesis y una edición digital agresiva. Una performance diseñada para provocar el caos. Y vaya si lo logró. Las redes sociales estallaron en una mezcla de fascinación morbosa y terror absoluto. Pero en Irán, donde la moral pública se vigila con lupa, su juego visual se consideró un delito grave. Las autoridades no tardaron en actuar. La arrestaron bajo graves acusaciones de blasfemia, incitación a la corrupción de la juventud y profanación de los valores culturales. Su cuenta de Instagram fue clausurada de inmediato, sus videos eliminados de la red, y su fama digital se convirtió en la principal evidencia en su contra ante el juez. Pasó meses privada de libertad en condiciones difíciles antes de lograr ser liberada tras el pago de una fianza. Finalmente, ante las cámaras de televisión, Sahar Tabar apareció mostrando su verdadero rostro, visiblemente arrepentida, sin filtros ni maquillaje. Era solo una chica de 19 años que había cruzado todos los límites por un poco de atención. Su odisea es una fábula moderna y oscura sobre un mundo donde tener una cara viral parece valer más que preservar tu propia vida privada y libertad. Sahar nunca buscó ser una copia fiel de Angelina Jolie, sino encarnar esa versión retorcida y monstruosa que el Internet ansiaba consumir y criticar. Y cuando el espectáculo llegó a su fin, solo quedó una verdad dolorosa y palpable. La fama digital puede ser tan efímera como absolutamente destructiva para quien la persigue. Pasemos al caso de Regina Rinesing. Durante años, esta actriz y activista transgénero de Miami soñó con poseer los rasgos suaves y femeninos que el espejo le negaba cada mañana. Su motivación no era la fama ni la fortuna, sino la necesidad imperiosa de sentirse completa y en paz con su propia identidad. Pero ese deseo legítimo de verse hermosa la empujó directamente hacia las manos equivocadas, sumergiéndola en el infierno médico más grotesco que alguien pueda imaginar. Agotada por los precios prohibitivos de las clínicas certificadas, Raji cometió el error de acudir a una supuesta especialista del mercado negro. La mujer se hacía llamar la duquesa, una practicante sin licencia médica que prometía resultados de revista por una fracción ridícula del costo real. Allí,
En un apartamento lúgubre, transformado en un quirófano clandestino y sucio, le inyectaron una mezcla casera que le vendieron como silicona cosmética de alta calidad, nada más lejos de la realidad. Lo que entró en su cuerpo fue cemento para sellar neumáticos, pegamento instantáneo industrial y aceite mineral tóxico. Durante los primeros días, Rayi creyó haber encontrado el milagro que tanto buscaba. Su piel lucía tensa y su rostro parecía tener el volumen soñado, sin saber el horror que se avecinaba. Sin embargo, la factura de sus decisiones llegó muy pronto y fue brutal. Bajo su piel aparecieron nódulos duros como piedras, deformidades visibles y una agonía punzante que no le daba tregua. Su rostro comenzó a petrificarse progresivamente, endureciéndose como si llevara cemento en las venas. Los médicos, espantados, llegaron a definir su condición como la de una máscara viviente atrapada en carne humana. Con el paso de los años, Rey tuvo que someterse a un calvario de múltiples intervenciones reconstructivas, intentando desesperadamente purgar ese veneno de su organismo. Fue tan grave la situación que en una sola sesión, los cirujanos tuvieron que extraer literalmente bloques macizos de cemento y sellador industrial que se habían alojado en sus mejillas, labios y mentón. Lamentablemente, el daño ya estaba hecho y era irreversible. Las cicatrices que cubrían su piel y las heridas emocionales que destrozaron su autoestima quedaron grabadas para la eternidad. A día de hoy, Raji Narinensin utiliza su trágica experiencia como una señal de alerta, alzando la voz para prevenir a otros sobre las trampas mortales del mercado negro de la estética. Se enfrenta al mundo con una valentía admirable, mostrando su rostro marcado sin filtros, como un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la búsqueda de la belleza se transforma en pura desesperación. Ella misma confiesa con tristeza: yo solamente anhelaba ser hermosa, y al final terminé librando una batalla titánica simplemente para mantenerme con vida. Pete Burns. Si nos transportamos a la vibrante década de los 80, Pete Burns, el inconfundible líder de la banda Dead or Alive, era un auténtico huracán de carisma, con su melena salvaje, labios rojo carmesí y una voz tan hipnótica como su himno mundial, You Spin Me Round. Era la definición de irreverencia y magnetismo, un ícono andrógino que rompía moldes y desafiaba todas las etiquetas de género mucho antes de que el mundo estuviera preparado para ello. No obstante, tras esa capa de maquillaje y fama global, se estaba cocinando una obsesión patológica por alcanzar una perfección inalcanzable, sin importar el precio. Aquella primera operación de nariz fue simplemente el detonante. Jamás lograba verse como quería, lo que lo empujaba a regresar al quirófano en un bucle infinito de insatisfacción. Se sometió a todo: rellenos dérmicos, implantes, inyecciones masivas y cirugías faciales completas, siendo cada procedimiento más radical y extremo que el anterior. Tal y como él mismo admitió en su momento, el contacto con el bisturí se volvió una necesidad compulsiva, tan adictiva y destructiva como la peor de las drogas. Para cuando llegamos a mediados de los años 2000, el cantante Pete Burns ya acumulaba en su historial médico la friolera de más de 300 intervenciones quirúrgicas. Aquel rostro que alguna vez fue sensual y expresivo comenzó a deformarse, inflándose y endureciéndose hasta convertirse en una fisonomía totalmente ajena. Su aparición en Gran Hermano VIP de 2006 dejó a la audiencia en shock total. La piel de su cara parecía estar a punto de estallar por la tensión.
y cada pequeña expresión facial le suponía un esfuerzo visible y doloroso. La prensa sensacionalista no tuvo piedad con él, y los fans se debatían entre la lástima y el morbo, pero Pete, fiel a su espíritu rebelde, jamás pidió perdón por su aspecto. Siempre defendió que su cuerpo era su propio lienzo artístico y que tenía el derecho absoluto de modificarlo y transformarlo tantas veces como le placiera. A pesar de esa fachada de seguridad, confesó una verdad mucho más oscura. La cirugía estética lo había devorado por completo, tomando el control de su vida. Había dilapidado fortunas enteras, soportado dolores físicos inhumanos y sacrificado su identidad original. Finalmente, en el año 2016, a la edad de 57 años, Pete Burns falleció de manera abrupta a causa de un paro cardíaco masivo. En sus últimos tiempos, hablaba sin tapujos sobre su adicción al bisturí, rogando a otros que no cometieran sus mismos errores. El hombre que hizo girar al mundo entero en las pistas de baile acabó convirtiéndose en una metáfora trágica y dolorosa de su propio éxito y excesos. Una estrella que giró y giró sobre sí misma hasta que la música se detuvo y el disco se rompió para siempre. René Talley. Corría el año 2010 cuando René Talley, una antigua bailarina de los escenarios de Las Vegas, buscaba simplemente un retoque menor, unos glúteos más firmes y una silueta más voluptuosa. No pedía nada extraordinario, especialmente en una ciudad de luces de neón, donde la imagen exterior lo es absolutamente todo para triunfar. Pero su anhelo de perfección física acabó transformándose en un relato de terror médico que sacudiría los noticieros de medio mundo. En lugar de acudir a un cirujano plástico certificado, René puso su confianza en manos de una supuesta técnica estética sin licencia que le prometía resultados inmediatos a precios de ganga. Fue allí, en un entorno clandestino y sin medidas sanitarias, donde le inyectaron silicona líquida no apta para humanos, un compuesto industrial que jamás debería haber tocado un organismo vivo. Durante las primeras semanas tras el procedimiento, el cambio visual parecía haber sido un éxito rotundo, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente para dar paso a una auténtica pesadilla en vida. La silicona inyectada comenzó a migrar sin control, desplazándose desde los glúteos hacia la espalda, bajando a las piernas e incluso subiendo hacia la zona de la cintura. Su cuerpo reaccionó con violencia. Aparecieron bultos extraños, zonas endurecidas, fiebres altas y un dolor que la incapacitaba. El tóxico viajaba bajo su piel como un enemigo invisible. Desesperada, René tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas de emergencia para intentar extraer el material venenoso de su sistema. En una intervención que fue transmitida por televisión, los cirujanos lograron retirar gran parte de la silicona y los implantes, aliviando su agonía, pero dejando tras de sí profundos cráteres en su carne. Para intentar rellenar esos huecos y corregir las deformidades, recibió tratamientos con Sculptra, aunque los resultados estéticos fueron bastante limitados. Su dramática historia se viralizó en redes, convirtiéndose en el símbolo perfecto del auge descontrolado y los peligros mortales de los aumentos de glúteos en el mercado negro. René Talley, quien solo buscaba sentirse un poco más atractiva, terminó pagando un precio que ningún bisturí puede arreglar: la pérdida irreversible de su salud y su paz mental. Jordan James Park. En el universo brillante, artificial y competitivo de Instagram, Jordan James Park, un joven británico fascinado por el lujo y la celebridad,
halló su misión vital: ser el doble de Kim Kardashian, costase lo que costase. Su metamorfosis arrancó muy temprano, a los 17 años, con un simple relleno de labios, pero la satisfacción inmediata que sintió detonó una adicción imparable. Cada vez necesitaba más volumen, más brillo, más impacto visual y, sobre todo, más atención mediática. En muy poco tiempo, su propia cara pasó a ser su proyecto más costoso, invirtiendo la asombrosa cifra de más de 170.000 libras esterlinas en un sinfín de retoques, rellenos masivos en labios y pómulos, múltiples rinoplastias, perfilado mandibular, botox, levantamiento de cejas y modificaciones en cada milímetro de su rostro. Jordan no buscaba simplemente imitar el estilo de las Kardashian, perseguía una fantasía digital llevada al extremo, casi caricaturesca. Anhelaba una piel de porcelana sin un solo poro visible, labios con un volumen que desafiaba la física y pómulos tan marcados que parecían tallados por un bisturí virtual. ¿Lo logró? Sí, pero el precio fue convertirse en el blanco de burlas crueles. Para la gran mayoría, su nueva apariencia cruzaba la línea de lo grotesco. Su rostro se transformó en un circo mediático, un símbolo viviente de los peligros y excesos de esta era obsesionada con los filtros de Instagram. No obstante, Jordan jamás se vio a sí mismo como una víctima del sistema. Al contrario, respondía a las críticas con un orgullo desafiante. Soy una obra de arte que respira. No espero que la gente común lo entienda. A día de hoy, sigue siendo una figura que polariza las redes y genera viralidad instantánea. Mientras un bando lo acusa de fomentar cánones de belleza tóxicos e inalcanzables, otros lo vitorean por su tremenda audacia y por ser fiel a su propia verdad plástica. Sin embargo, cuando se apagan los focos, queda flotando esa pregunta incómoda que su historia nos obliga a plantearnos. ¿En qué punto exacto termina la admiración por un ídolo? ¿Y dónde comienza la distorsión patológica de la realidad? Hablemos de Celso Santibáñez. Desde que era apenas un adolescente, Celso, un chico brasileño de facciones suaves, escuchaba la misma cantinela. Tenía esa sonrisa de anuncio y rasgos delicados que provocaban siempre el mismo comentario. ¿Sabes que eres clavadito a Ken, el novio de Barbie? Al principio, aquello le sonaba a piropo inocente, algo simpático, pero con el paso de los años, esas comparaciones se grabaron a fuego en su mente y sellaron su destino fatal. Al cumplir los 16 años, Celso decidió que parecerse un poco no era suficiente. La obsesión se apoderó de él y determinó que debía transformarse literalmente en el muñeco. Así dio comienzo a una odisea de transformaciones quirúrgicas, un proceso meticuloso, doloroso y extremadamente costoso, para borrar cualquier rastro de imperfección humana. Se sometió a rinoplastías, se puso implantes en el mentón y la mandíbula para cuadrar su rostro, y se realizó incontables tratamientos de piel y rellenos. Cada visita al quirófano era un paso más hacia ese ideal sintético que lo consumía. Se estima que despilfarró más de $50.000 en estos procedimientos, y no se puede negar, el resultado final dejaba a cualquiera con la boca abierta. Con un rostro de una simetría inquietante, una piel que parecía goma y un cuerpo esculpido al milímetro, se convirtió en una auténtica sensación para la prensa rosa. Celso desfiló en pasarelas, fue el invitado estrella en programas de máxima audiencia e incluso lanzó su propia línea de juguetes, el Celso Doll,
erigiéndose como el icono definitivo de nuestra obsesión moderna por la belleza artificial. Pero, lamentablemente, detrás de esa fachada de perfección fotográfica y brillo, su salud se estaba desmoronando en silencio. A los 21 años, justo cuando tocaba el cielo de la fama, recibió un golpe devastador. Fue diagnosticado con leucemia linfoide, un cáncer muy agresivo que dejó su sistema inmunológico completamente indefenso. El equipo médico tenía la fuerte sospecha de que las sustancias que se había inyectado, como el peligroso hidrogel, un material prohibido en gran parte del mundo, habían actuado como un veneno, agravando severamente su cuadro clínico. Durante su ardua batalla y el tratamiento, contrajo una neumonía, y su cuerpo, ya agotado, no pudo seguir luchando. Falleció poco tiempo después, rodeado del amor de su familia, mientras el mundo del espectáculo lloraba la pérdida de su Ken perfecto. Celso Santebáñez había logrado su sueño retorcido. Se transformó en el muñeco viviente que tanto anhelaba ser ante el espejo. Pero la realidad, con su ironía más cruel, terminó imponiéndose sobre la fantasía. En su búsqueda desesperada de una belleza eterna e inmutable, perdió lo único que no tiene repuesto, su juventud y su propia vida. Pasemos ahora al caso de Carol Bryan. Corría el año 2009, cuando Carol Bryan, una mujer llena de energía y confianza, decidió hacerse un pequeño retoque estético en el rostro. Ella insistía en que no era por pura vanidad, sino simplemente un ajuste sutil para suavizar algunas arrugas y verse más fresca. Parecía algo rutinario, pero aquella decisión aparentemente inofensiva desencadenaría una tragedia irreversible. Durante la intervención, el médico cometió una negligencia atroz. Mezcló por error 2 tipos de rellenos que eran incompatibles entre sí y los inyectó en su cara. Al principio, Carol solo notó un ardor leve, nada que la alarmara demasiado. Pero pronto su piel empezó a hincharse descontroladamente, a endurecerse como una piedra y a cambiar de color. En cuestión de pocos días, su rostro se deformó de una manera monstruosa. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era peor. Cada vez que se miraba al espejo, sentía una tortura psicológica indescriptible. A medida que los tejidos se inflamaban más y más, la presión interna aumentó tanto que Carol perdió la visión de un ojo. Los rellenos habían aplastado su nervio óptico, causándole un daño permanente y ceguera parcial. Su rostro, que antes era natural y armonioso, quedó rígido, totalmente asimétrico e irreconocible incluso para sus seres queridos. Durante años se recluyó en su casa, escondiéndose del mundo exterior y de sí misma, viviendo como prisionera de un error médico que le había robado no solo su apariencia física, sino su identidad completa. Con el paso del tiempo, y tras someterse a varias cirugías reconstructivas muy complejas, logró recuperar parte de sus facciones y encontró el valor necesario para contar su pesadilla públicamente. Hoy en día, Carol Bryan es una activista feroz por la seguridad en la medicina estética y una voz de advertencia vital para cualquiera que busque mejorar su imagen sin informarse de los peligros reales. Su historia resume una verdad escalofriante que a menudo ignoramos en la búsqueda de la eterna juventud. Una sola inyección mal puesta puede destruir mucho más que la belleza exterior. Puede borrar por completo la vida y la alegría que existía detrás de ese rostro. Y no podemos olvidar a Tara Reid. A principios de la década de los 2000, Tara Reid era sinónimo absoluto de comedia juvenil
y glamour hollywoodiense. La actriz de American Pie, Yvonne Wilder, lo tenía todo a sus pies: fama mundial, una belleza envidiable y una sonrisa que conquistaba portadas. Pero en el año 2004, cuando su carrera estaba en la cima, tomó una decisión que marcaría su destino para siempre: pasar por el quirófano para intentar verse aún mejor. El plan parecía sencillo y estándar: un aumento de pecho y un contorno corporal, 2 procedimientos que son el pan de cada día en Hollywood. Sin embargo, lo que le prometieron como una mejora sutil y favorecedora se transformó en una auténtica catástrofe estética. Los implantes mamarios quedaron fatal colocados, dejando su pecho con una forma irregular y visiblemente deformada, algo que la prensa sensacionalista no tardó en criticar con saña. Pero esperad, porque la pesadilla no terminó ahí. Aquella liposucción chapucera le dejó el abdomen hecho un auténtico desastre, lleno de ondulaciones y pliegues extraños, como si le hubieran recocido la piel a toda prisa y sin ninguna delicadeza. Para colmo, el escándalo estalló cuando la pillaron en un evento público. En cuanto las fotos salieron a la luz, la prensa rosa se lanzó a su yugular sin compasión. Se desató una carnicería mediática, con titulares hirientes, mofas constantes y zooms innecesarios a sus cicatrices en todos los programas de cotilleo. En apenas unas semanas, la actriz, que había sido la novia de América y símbolo de juventud, pasó a ser el hazmerreír de la industria. Su teléfono enmudeció, los guiones dejaron de llegar y esa seguridad arrolladora que tenía ante las cámaras se esfumó por completo. Al final, Tara no tuvo más remedio que salir a la palestra y admitir públicamente que se había equivocado. Habló sin tapujos del infierno que vivió: dolores crónicos insoportables, infecciones y una autoestima hecha pedazos. Intentó arreglar el desaguisado con más bisturí, pero las marcas, tanto las de la piel como las del alma, nunca se borraron del todo. A día de hoy, vemos a Tara Reid relegada a producciones de bajo presupuesto, muy lejos de los focos de antaño. Sin embargo, ahora utiliza su voz para denunciar el lado más siniestro de Hollywood y esa presión asfixiante por perseguir una perfección física que no existe. Hablemos ahora de la realeza de la moda, Donatella Versace. Pocos apellidos tienen tanto peso y poder en el Olimpo del lujo como el suyo. Heredera del trono de su hermano Gianni y auténtica arquitecta del maximalismo, Donatella es una leyenda viva. Ella fue quien cogió la sensualidad italiana y la transformó en un imperio global que todos conocemos. Pero ojo, porque mientras su firma crecía como la espuma, su cara sufría una metamorfosis paralela, llegando a ser casi tan legendaria y polémica como sus vestidos de alta costura. Si rebobinamos a los años 90, Donatella era la viva imagen del glamour mediterráneo: bronceado perpetuo, melena platino y una belleza salvaje, casi de leona. No obstante, el tiempo pasó y la tiranía de la eterna juventud en la moda le pasó factura. Poco a poco, sus facciones empezaron a endurecerse de forma drástica. Hablamos de un cóctel explosivo: inyecciones de Botox, estiramientos faciales, rellenos por doquier y muy probablemente alguna rinoplastia. Su rostro fue perdiendo esa naturalidad para ganar una tensión artificial, convirtiéndose en una careta brillante y estirada, donde no hay cabida para las arrugas ni para el paso del tiempo. La prensa, siempre afilada, no tardó en ponerle mote: la esfinge del lujo. Mientras unos aplaudían su osadía estética, otros la ponían verde criticando cómo se había deshumanizado persiguiendo un ideal inalcanzable.
Fiel a su estilo de diva, Donatella jamás confirmó ni desmintió los retoques, manteniendo el misterio. Simplemente soltaba esa frase lapidaria suya: la moda no va de realidad, va de sueños, y quizá ahí esté el quid de la cuestión. Ella no buscaba aparentar 20 años, buscaba la inmortalidad. En un negocio donde una arruga te puede costar la carrera, ella decidió transformarse en su propia obra de arte, un producto más de la casa Versace, deslumbrante, provocadora y rotunda. Hoy por hoy, su cara es tan icónica como el logo de la medusa de su imperio y ejerce el mismo poder hipnótico. Te fascina y te intimida a partes iguales, recordándonos a todos que, en esta industria, El propio cuerpo puede ser el lienzo definitivo o el sacrificio necesario para mantenerse en la cima. Un sacrificio constante y brutal. pasemos al desgarrador caso de Carol Bryan. Corría el año 2009, cuando esta mujer, llena de vida y confianza, optó por hacerse un retoque mínimo. Ella insiste en que no fue por vanidad, solo quería suavizar un par de líneas de expresión y verse un poco más fresca, nada fuera de lo común. Sin embargo, esa decisión que parecía tan inocente acabaría desencadenando una auténtica pesadilla sin vuelta atrás. El desastre ocurrió en la clínica. El médico cometió la negligencia de mezclar 2 tipos de rellenos incompatibles y se los inyectó en la cara. Al principio fue solo un picor, pero pronto la piel empezó a hincharse descontroladamente, se puso dura como una piedra y empezó a tomar unos colores aterradores. En cuestión de días, su rostro estaba totalmente deformado. El dolor era algo inhumano, y mirarse al espejo se convirtió en su peor tortura. La inflamación de los tejidos llegó a tal punto que la presión le reventó la visión de un ojo. El material de relleno aplastó su nervio óptico, causando un daño permanente. Aquella cara armónica que tenía quedó rígida, torcida y completamente irreconocible. Se pasó años encerrada a cal y canto, evitando cualquier contacto humano. Vivía escondida del mundo y de su propio reflejo, prisionera de una negligencia médica que no solo le destrozó el físico, sino que le arrebató su propia identidad. Tras un largo calvario de cirugías reconstructivas, logró recuperar algo de su aspecto y tuvo el valor de contar su historia al mundo. Hoy, Carol Bryan es una guerrera que lucha por la seguridad en la medicina estética, sirviendo de advertencia para todos aquellos que buscan la belleza sin ser conscientes del peligro. Su tragedia nos pone delante de una verdad que hiela la sangre sobre esta obsesión por no envejecer. Un simple pinchazo puede destruir mucho más que una cara bonita. Puede borrar por completo a la persona que habita detrás. Vivimos en una sociedad donde las celebridades se compran cuerpos nuevos como si fueran bolsos de lujo, y la línea que separa el capricho de la desgracia es finísima. Cuando tu reflejo no es suficiente, el quirófano pone el precio, y si no, que se lo digan a Han Myoku. Con solo 28 años, Han Myoku tenía un futuro brillante como modelo y cantante, pero por dentro ya estaba bajando por una espiral imparable. Su anhelo por tener una piel de porcelana se transformó en una obsesión enfermiza que la arrastró hasta Japón, donde encadenó una operación tras otra, persiguiendo ese arreglo definitivo que nunca parecía ser suficiente. Cuando los especialistas plantaron cara y le dijeron un no rotundo, advirtiéndole que su cara no aguantaría ni una intervención más, Hank no vio ahí un límite,
sino un reto personal que debía superar a toda costa. Volvió a Corea siendo una completa extraña, hasta el punto de que sus propios padres fueron incapaces de reconocerla, y se lanzó a una búsqueda frenética de cualquier persona dispuesta a seguir modificando sus facciones. Finalmente dio con un médico sin escrúpulos que accedió a pasarle silicona de contrabando y, lo que es más grave, le facilitó las jeringuillas para que ella misma se hiciera los retoques en casa. Pero llegó el momento en que se le acabaron las existencias y, en un acto de locura transitoria y autodestrucción total, decidió inyectarse aceite de cocina directamente en el rostro, cegada por la idea de que la belleza absoluta estaba a solo un pinchazo más. Las consecuencias fueron una auténtica pesadilla. Sufrió una inflamación bestial, cicatrices permanentes y una desfiguración que le cambió la vida para siempre. Gracias a la solidaridad de la gente, se costearon varias operaciones para intentar arreglar el desastre, pero los cirujanos apenas lograron revertir una pequeña fracción del destrozo. A día de hoy, con 60 años a sus espaldas, Hank se gana la vida en una tienda de ropa usada y depende de las ayudas del gobierno, sin soltar la fantasía de volver a ver su cara original en el espejo. Escalofriante de cómo la obsesión desmedida por la estética puede transformarse en un pozo sin fondo del que es casi imposible salir. Mickey Rourke. Hubo una época en la que Mickey Rourke era el guaperas definitivo, el icono del rebelde de Hollywood que forraba las carpetas de medio mundo. Tenía una mirada que penetraba, una mandíbula perfecta y un magnetismo animal que lo convertía en el centro de todas las miradas. Sin embargo, detrás de esa fachada de estrella se escondía un tipo partido en dos por pasiones incompatibles que acabarían por consumirlo: la actuación y el boxeo profesional. En la década de los 90 se le metió entre ceja y ceja volver al ring, al escenario donde había destacado de chaval, empeñado en demostrarse a sí mismo que seguía siendo un tipo duro. Y vaya si lo hizo, pero la factura que pagó fue carísima. Los combates se convirtieron en una sucesión de palizas brutales que no tuvieron piedad con su anatomía. Acabó con la nariz partida 2 veces, el pómulo hundido, la lengua seccionada y sufriendo lagunas de memoria preocupantes por los impactos. Aquella cara que había enamorado a millones de espectadores terminó pareciendo un mapa de carreteras lleno de baches y cicatrices de guerra. Fue entonces cuando inició su calvario por los quirófanos de reconstrucción, no por vanidad, para frenar la vejez, sino por la simple necesidad de reconocerse al mirarse al espejo. No obstante, la verdadera desgracia se cebó con él cuando depositó su fe en las manos del cirujano menos indicado para la tarea. Cada vez que entraba a operarse para arreglar un desperfecto, salía con uno nuevo: 5 rinoplastias, implantes por doquier y retoques que, poco a poco, borraban cualquier rastro del hombre que fue. Lo que comenzó siendo una urgencia médica derivó en un bucle infinito de intervenciones quirúrgicas, hasta que Mickey reapareció ante las cámaras totalmente transformado, atrapado en el limbo entre su pasado de púgil y su anhelo de verse bien de nuevo. Rourke nunca se ha andado con rodeos al respecto. Elegí al tipo equivocado para operarme. Ha confesado más de una vez. Es una afirmación escueta, pero que destila una tristeza profunda, revelando mucho más dolor del que sus facciones actuales son capaces de expresar. Su trayectoria es un aviso contundente de que hasta los tipos más duros del barrio pueden acabar con heridas que ni el mejor bisturí del mundo logra sanar. Anastasia Pokreschuk. Esta chica ucraniana tenía claro que no quería ser una copia de nadie.
Su objetivo era reinventarse desde los cimientos, tratando su cara como si fuera plastilina moldeable. Con 26 años arrancó con lo que ella llamaba mejoras, aunque el resto lo veía muy distinto. Fue una metamorfosis extrema, que no se gestó en clínicas de lujo, sino en la intimidad y soledad de su propio cuarto de baño. Siguiendo tutoriales de Internet y con una osadía que roza la imprudencia, Anastasia empezó a inyectarse rellenos faciales por su cuenta y riesgo. Rodeada de jeringuillas, guantes y una fuerza de voluntad inquebrantable, se fabricó unos pómulos que desafían cualquier ley de la anatomía humana. Sus rasgos se empezaron a mutar con cada sesión casera, transformándose en una caricatura extrema de esa belleza artificial que a ella tanto le fascinaba. Lejos de afectarle las críticas, estas le dieron más gasolina. Presumía de querer tener los pómulos más grandes del planeta, un récord que lucía con orgullo real. Mientras la comunidad médica se echaba las manos a la cabeza pidiéndole que parara, Anastasia veía cada advertencia como una barrera más que debía saltar. Su caso, una mezcla de valentía y peligro real, nos descubre un mundo donde el médico profesional pasa a un segundo plano y lo que manda es el deseo rebelde de saltarse las normas biológicas a la torera. Cirujano plástico, sin tener ni idea de medicina. Raji Narinesingh. Desde siempre, Raji soñaba con que la imagen que le devolvía el espejo coincidiera con la mujer que sentía ser por dentro. Como actriz y activista conocida, buscaba dulcificar sus rasgos y conseguir una apariencia mucho más femenina y delicada. El problema fue que en 2005, al no tener dinero para costearse un tratamiento legal, acudió a una doctora famosa en el ambiente underground, muy carismática pero sin licencia alguna. Lo que Raji pensaba que era silicona, alta calidad médica, resultó ser un cóctel venenoso de cemento, aceite mineral, sellador de neumáticos y pegamento industrial súper fuerte. Pasaron los meses y ella no comprendía por qué su piel se estaba convirtiendo en piedra, por qué le salían bultos deformes. No fue hasta que se dio de bruces con la cruda realidad, cuando comprendió que su organismo libraba una batalla desesperada contra venenos que jamás deberían haber entrado en contacto con un ser humano. Aquel sentimiento de humillación absoluta la empujó a encerrarse en sí misma, construyendo una muralla de soledad. Apenas ponía un pie en la calle, aterrorizada por el juicio de los extraños y los estragos evidentes en sus facciones, pero Raji demostró tener un coraje inmenso. Pasados los años, armó el valor necesario para plantarse ante las cámaras y clamar por una solución médica real. Un equipo de cirujanos de élite consiguió extraer una gran parte de aquellas sustancias nocivas. Una intervención sumamente compleja, logrando devolverle cierta normalidad a su vida, pese a que borrar todas las cicatrices, tanto físicas como emocionales, fue imposible. A día de hoy, el calvario de Raji sirve como una potente señal de alerta. La estética y la vanidad nunca deben dejarse en manos de carniceros sin escrúpulos. Lo que define a esta mujer no es su tragedia, sino su inmensa capacidad de superación. Ella ha transformado su sufrimiento en una advertencia global para que nadie repita su error. Ninguna aspiración estética merece la pena si para ello tienes que jugártela. Propia existencia. Simon Cowell. Durante décadas, este magnate británico fue el rostro más temido y a la vez magnético de la televisión internacional. Era el juez implacable,
la voz autoritaria capaz de encumbrar a un ídolo o destrozar las ilusiones de un aspirante con una sola sentencia lapidaria. Pero, tras los focos y el glamour de los platós, Cowell inició una guerra silenciosa y perdida contra el envejecimiento. Lo que arrancó con unos simples retoques para mantener la frescura en pantalla acabó derivando en una espiral sin frenos hacia una transformación facial grotesca. Botox, rellenos dérmicos, técnicas experimentales. Simon no le dijo que no a nada. Cada visita a la clínica le vendía la falsa esperanza de recuperar la juventud perdida, de tener la piel más tersa, más perfecta. Hasta que llegó esa mañana en la que el espejo le devolvió la mirada de un extraño, que asustó incluso a su propio hijo. Parecía literalmente un monstruo sacado de una película de miedo de bajo presupuesto. Él mismo lo reconocería tiempo después, con una franqueza brutal. Aquel momento marcó un antes y un después en su vida. Impactado por el terror en los ojos de su pequeño y las burlas despiadadas del público, Simon decidió frenar en seco y revertir el desastre. Se disolvió los rellenos, dejó de lado las intervenciones invasivas y apostó por volver a lo básico: tratamientos no agresivos, una alimentación sana, beber mucha agua y dormir las horas necesarias. Esos hábitos sencillos que rara vez aparecen en los guiones de la vida perfecta en Hollywood. El relato de Simon va más allá del típico famoso que se pasa de la raya. Es la historia de alguien que tuvo las agallas de mirarse, aceptar que se había equivocado y rectificar antes de perder su identidad para siempre. Sus facciones han cambiado, es cierto, pero esa honestidad descarnada lo ha convertido en alguien mucho más auténtico. Neven Ciganovich. Este estilista siempre ha sido una figura polémica, famoso por su paso por los realities croatas y su estilo de vida excéntrico, además de no ocultar jamás su obsesión enfermiza por el bisturí y los quirófanos. Para él, cada operación era un escalón más hacia un ideal de belleza que solo existía en su cabeza. Pero su vida dio un vuelco dramático cuando decidió volar a Irán para operarse la nariz por tercera vez, buscando un precio más bajo y una intervención supuestamente sencilla. Lo que nunca imaginó es que aquel viaje low cost lo colocaría al borde del abismo, protagonizando una de las complicaciones médicas más surrealistas y agonizantes que se recuerdan en el mundo de la cirugía plástica. En mitad de la operación, Neven tuvo una reacción adversa a la anestesia general, y lo que vino después parece el guión de una tragicomedia macabra. Le diagnosticaron priapismo, una erección continua, dolorosa y no deseada que no remitía, una condición clínica gravísima que, según advierten los doctores, puede derivar en secuelas irreversibles si no se ataja de inmediato. Aquel incidente no solo le forzó a volver a toda prisa a Belgrado para ser hospitalizado, sino que convirtió un simple retoque nasal en una pesadilla humillante y aterradora. Y, por increíble que parezca, ni siquiera esto frenó a Neven en su búsqueda de la perfección plástica. Con una mezcla de orgullo y obstinación, declaró que, pese al susto de muerte, todavía tenía en mente someterse a un procedimiento más, totalmente convencido de que está a un solo paso de lograr esa apariencia soñada y la fama mundial que tanto anhela. El caso de Neven es un recordatorio brutal de hasta dónde nos puede arrastrar la vanidad cuando perdemos el norte. Solo quería una nariz nueva,
y acabó enfrentándose a una urgencia médica que podría haberle destrozado la vida para siempre. Sin embargo, sigue mirando al futuro como si el siguiente paso por el quirófano tuviera el poder mágico de borrar todo el riesgo que ha acumulado en su cuerpo. Cardi B, la rapera del Bronx, siempre se ha caracterizado por ser transparente, cruda y un torbellino imposible de ignorar. Su ascenso al Olimpo musical fue vertiginoso, pero su idilio con la cirugía estética comenzó mucho antes de pisar las alfombras rojas, en su época como bailarina de striptease. En aquel ambiente de clubes nocturnos, luces de neón y una competencia voraz entre compañeras, sintió la necesidad imperiosa de aumentar sus curvas a cualquier precio. Por la ridícula cifra de $800, en el sótano clandestino de una desconocida en Queens, Cardi dejó que le inyectaran biopolímeros en los glúteos, creyendo que eso le daría el empujón que necesitaba. Nadie le advirtió que esa silicona industrial podía migrar por su organismo, provocar infecciones terribles, deformidades crónicas o incluso llevarla a la tumba. De hecho, se supo más tarde que la mujer que le realizó el procedimiento estuvo implicada en la muerte de otra paciente. Años más tarde, ya consagrada como una estrella global, Cardi decidió hablar sin tapujos y enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Tuvo que pasar por el quirófano de urgencia para que le extrajeran la inmensa mayoría de esa sustancia tóxica, concretamente el 95%, que estaba poniendo en jaque su salud. Relató el calvario como una auténtica pesadilla, lanzando un aviso a navegantes que repite como un mantra a su legión de seguidores. Ni se os ocurra haceros esto. Jamás de los jamases. Cardi no se corta un pelo al confesar que también decidió retocarse la nariz, simple y llanamente porque era un rasgo de su rostro que le generaba un complejo tremendo. Pero ojo, que aquí hay un matiz importante. Su cruzada no es contra la medicina estética en sí, sino contra las locuras y los riesgos innecesarios que se asumen sin pensar. Su relato trasciende la frivolidad de la belleza para adentrarse en terrenos pantanosos, como la depresión o la inseguridad, demostrando el coraje que hace falta para entonar el mea culpa antes de que no haya vuelta atrás. Cambiemos de tercio para hablar de Katie Price. Y es que ella no siempre fue ese icono artificial moldeado a golpe de bisturí que todo el mundo tiene en mente. En los albores de su carrera, deslumbraba con un encanto natural y fresco. Pero al cruzar la barrera de los 30, decidió coger las riendas de su imagen de una forma radical y obsesiva. Corría el año 1999 cuando se sometió a su primera gran transformación, un aumento de pecho que no solo redefinió su silueta, sino que inauguró su idilio interminable con el quirófano. Desde aquel momento, no ha habido etapa en su vida que no haya venido sellada con algún nuevo retoque estético, como si coleccionara procedimientos. Una nariz más perfilada, labios con mucho más volumen, un óvalo facial tensado al extremo, innumerables tratamientos dermatológicos y, por encima de todo, una sucesión infinita de operaciones de mamas que la han catapultado al podio de las celebridades más recauchutadas de todo el Reino Unido. La situación llegó a tal punto que varios facultativos alzaron la voz públicamente, alertando de que los implantes de Katie, de un peso desorbitado, podrían pasarle una factura muy cara a su salud. Sin embargo, para ella pasar por el taller no suponía una amenaza, sino una herramienta artística de autoexpresión y empoderamiento. Katie jamás ha intentado ocultar sus retoques bajo la alfombra. Al contrario, siempre ha hablado de ellos con una franqueza que te deja a cuadros, reivindicando su derecho soberano a tunear su anatomía tantas veces como le venga en gana.
Sus apariciones ante los focos mutaban año tras año, en ocasiones con cambios tan radicales que costaba horrores identificar a la persona que había detrás. A pesar de todo, cada metamorfosis parecía apuntalar algo en su interior, una libertad salvaje para decidir su aspecto, aunque ese sendero estuviera minado de riesgos y lenguas viperinas. La crónica de Katie Price no es simplemente un relato sobre la vanidad desmedida, sino la historia de una mujer que transformó su propio cuerpo en una obra en construcción perpetua, una reinvención constante que desafió tanto el juicio ajeno como las leyes de la propia naturaleza. Pasemos ahora a la gran Donatella Versace. Ella siempre trascendió su rol de diseñadora para convertirse en un auténtico estandarte, un símbolo viviente de la moda italiana. Su imagen, indisolublemente ligada al imperio que tuvo que capitanear tras el trágico adiós de Gianni, tenía la obligación de ser tan impoluta como sus desfiles de alta costura. Y en esa guerra sorda contra el paso de los años, sus facciones empezaron a mutar hasta volverse un enigma indescifrable que tenía al mundo entero hipnotizado. Aunque jamás ha soltado prendas sobre la lista exacta de intervenciones, las evidencias saltan a la vista y son imposibles de negar. Una nariz mucho más afilada, párpados tensados hacia arriba, pómulos rellenos, labios muy perfilados y una dermis tan tersa que parecía echarle un pulso a la biología. Allá por el 2014, cuando apareció con un brillo casi sintético, los expertos apuntaron lo obvio: Botox en cantidades industriales, suficiente para borrar cualquier arruga, pero también para petrificar su expresión. Superada la barrera de los 60 años, Donatella luce un rostro prácticamente inexpresivo, una careta diseñada milimétricamente para seguir reinando en el despiadado escenario de la moda internacional. No obstante, tras esa facharda de acero, late una verdad mucho más vulnerable: el pánico atroz a caer en el olvido, a perder las riendas del legado que la elevó a la categoría de leyenda. Su trayectoria nos sirve como un recordatorio fascinante de cómo, en ese universo de Lujo extremo y perfección obligada, incluso el rostro con más poder puede terminar siendo su obra de arte más quebradiza. Hablemos ahora del rey del pop, Michael Jackson. Michael arrancó su carrera con la carita angelical de un niño prodigio, pero conforme su fama se disparaba, también lo hacían sus inseguridades. Lo que empezó como una sencilla rinoplastía para afinar su perfil, acabó abriendo la veda a una espiral interminable de pasos por el quirófano que no tendría fin. Cada operación era una promesa para corregir la anterior. Perseguía con ahínco un reflejo impoluto, más bajo control, cada vez más alejado de la persona que era en realidad. Con el paso de los años, su rostro se transformó en un auténtico misterio para el público y la prensa. Implantes malares, múltiples cirugías en la nariz, retoques en los párpados y esa característica hendidura en la barbilla que marcó una época. Los cirujanos que le trataron aseguran que Michael volvía a la clínica cada pocos meses, decidido a remodelar su identidad con la misma precisión con la que ensayaba sus coreografías. El resultado fue una metamorfosis tan radical que sus rasgos afroamericanos llegaron a difuminarse hasta ser casi irreconocibles para sus fans. Bajo los focos del escenario, se nos presentaba como una figura casi de otro mundo, marcada a fuego por la obsesión y la presión asfixiante de mantener un legado sin parangón. La historia de Michael Jackson no solo nos habla de la fama, sino del peso aplastante que supone ser un mito viviente,
y del peaje psicológico que se paga por perseguir un ideal inalcanzable. Su rostro mutó hasta el final, pero su música perdurará para la eternidad. Y entre ambas realidades quedó flotando el eco trágico de una belleza que jamás halló sosiego. ¿Qué opinas tú de la transformación de Michael Jackson? Déjame tu opinión. Escribe 1 o 2 en los comentarios. Comencemos hablando de Jessica Alves. Antes de ser la figura mediática que conocemos bajo el nombre de Rodrigo Alves, vino al mundo atrapada en una anatomía que jamás reconoció como propia. Desde su más tierna infancia, sus juegos con muñecas no eran simple ocio. Observaba a Barbie con anhelo, imitando sus movimientos, fascinada por sus colores vibrantes y ese brillo de perfección plástica. Mientras la sociedad y su entorno se empeñaban en tratarla como a un niño más, en su interior ya se gestaba y visualizaba una versión femenina latente, gritando por ser liberada de esa cárcel corporal. Esa identidad, reprimida durante años, se convirtió en el combustible inagotable que detonaría una de las metamorfosis más extremas, radicales y debatidas de la era contemporánea. Con el paso de las décadas, Jessica ha convertido el quirófano en su segundo hogar, sometiéndose a más de 100 procedimientos estéticos, de los cuales más de 50 han sido cirugías mayores de alto riesgo. Hablamos de rinoplastías consecutivas que trágicamente le arrebataron casi la totalidad de su capacidad olfativa, además de incontables implantes y reestructuraciones corporales completas. Cada intervención la aproximaba 1 milímetro más a esa silueta de fantasía con la que soñaba despierta, pero simultáneamente la empujaba peligrosamente hacia el abismo de los límites médicos, físicos y de salud mental. Las críticas feroces y el escrutinio público se convirtieron en su sombra permanente. No obstante, Jessica siempre ha contestado con una seguridad que desarma a sus detractores, afirmando rotunda: «Esta soy yo, y esta es mi única verdad». Su transición trascendió lo meramente cosmético. Fue la culminación de una odisea personal iniciada en la niñez, cuando sentía que el universo no hablaba su mismo idioma. En la actualidad, Jessica Alves se erige como un ícono polarizante de admiración y controversia a partes iguales. Una mujer que transformó su carne en un manifiesto vivo de identidad y coraje. Su biografía es un desafío directo a las normas establecidas, algo que incomoda profundamente a muchos puristas, pero que, al mismo tiempo, libera a otros, demostrando que para ella la belleza auténtica no reside en la aprobación ajena, sino en la capacidad de mirarse finalmente al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Pasemos ahora a Linda Evangelista. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de la realeza de la moda, protagonizando más de 700 portadas y poseyendo una belleza que el mundo consideraba inalterable e intocable. Sin embargo, en el año 2015, en un intento por perfeccionar pequeños matices que solo su ojo crítico percibía, optó por el Cool Sculpting, un tratamiento que le vendieron como la panacea, seguro, inmediato y sin necesidad de bisturí. Tras apenas 7 sesiones, su existencia dio un vuelco dramático y permanente. Lejos de eliminar la grasa localizada, su organismo sufrió una hiperplasia adiposa paradójica, una reacción adversa devastadora que solidificó y aumentó el volumen de las áreas tratadas. Aparecieron protuberancias, una inflamación crónica y una deformidad visible que destrozó la silueta de la icónica supermodelo. Linda eligió el ostracismo, escondiéndose de la luz pública
y describiendo su propio estado como brutalmente desfigurada. Su autoestima se desmoronó por completo. Abandonó su carrera, dejó de exponerse ante las cámaras y, lo más triste, dejó de reconocerse a sí misma. Finalmente, reuniendo el valor necesario, rompió su silencio y demandó a la compañía responsable, reclamando una indemnización de $50 millones por los daños físicos y el trauma emocional. Su batalla legal hizo temblar los cimientos de la industria estética, sacando a la luz una verdad que muchos prefieren ignorar. No se recordó que incluso los procedimientos de vanguardia pueden transformarse en una auténtica pesadilla sin retorno. Hoy, Linda Evangelista es mucho más que una leyenda de la pasarela. Es un recordatorio viviente de que la belleza puede ser cruelmente traicionada por la promesa de la ciencia. Hablemos de Sharon Osbourne. La matriarca del rock siempre ha llevado la franqueza como bandera. Durante años discutió sin tapujos sus visitas al cirujano, cada retoque y cada mejora, viendo la estética no como un tabú, sino como una armadura necesaria para mantenerse vigente frente a los focos. Pero en el año 2021, al cumplir 70 años, se sometió a la operación, que marcaría un antes y un después, un lifting facial de 5 horas y media que la dejó absolutamente irreconocible. El impacto al verse por primera vez fue tal que sintió como si un bloque de hielo le golpeara el pecho. Su rostro estaba tan estirado, tan ajeno a ella, que intentó bromear con el médico diciéndole que parecía un maldito cíclope de película de terror. Pero tras la risa nerviosa se escondía el pánico real, la frustración y la certeza de haber cruzado una línea roja de la que quizás no había retorno. Notó con horror que sus ojos habían quedado asimétricos, como si su expresión facial se hubiera partido en dos mitades distintas. Ese fue el momento en que dijo: «Basta». Sharon, quien durante décadas defendió su derecho a modificar su cuerpo a capricho, decidió frenar en seco. Admitió que el tiempo ya no jugaba a su favor y que una nueva intervención podría pasar de ser arriesgada a ser letal. El relato de Sharon no es solo el de una celebridad harta del bisturí, es el de una mujer que tras luchar toda su vida contra la vejez, finalmente eligió su paz mental por encima de la perfección plástica. Y en esa renuncia encontró algo que ninguna clínica de lujo podía ofrecerle: su propia autenticidad. Finalmente, el caso de Priscilla Presley. Siempre fue el epítome de la elegancia como la viuda de Elvis, una mujer que parecía haber hecho un pacto para desafiar al calendario. Lamentablemente, su obsesiva búsqueda de la eterna juventud llevó su rostro hacia un territorio desconocido y grotesco. Aunque siempre ha sido reservada con los detalles, la evidencia visual es innegable. Vemos unas mejillas antinaturalmente hinchadas, una piel con textura de cera, labios alterados y una expresión que parece prisionera tras una máscara inerte. Lo más alarmante de su historia surgió al revelarse que Priscilla fue presuntamente víctima de un falso cirujano que ofrecía tratamientos exclusivos, pero que en realidad inyectaba silicona de grado industrial, una sustancia diseñada para lubricar maquinaria pesada, no para la delicada piel humana. Esa negligencia criminal le dejó secuelas imborrables, inflamación crónica, parálisis de tejidos y una rigidez facial que los expertos asocian a una combinación de malas praxis y rellenos tóxicos. El drama de Priscilla trasciende el típico relato de un juguete roto por la industria. Es la crónica de una celebridad transformada radicalmente por el bisturí,
una mujer que, pese a su fortuna y renombre, terminó confiando su rostro a las manos menos indicadas. Constituye una advertencia espeluznante sobre cómo, en esa guerra perdida de antemano contra el reloj, el coste de un paso en falso puede quedar grabado para el resto de la eternidad sobre la propia piel. Hablemos de Heidi Montag. Esta chica saltó al estrellato como la rubia explosiva y risueña del reality Laguna Beach, irradiando luz en la televisión para adolescentes. Sin embargo, tras esa fachada de felicidad, palpitaban unos complejos voraces que mutaron en una obsesión letal. El principio del fin llegó cuando le pusieron sobre la mesa un cheque en blanco en forma de retoques estéticos, un paquete gratuito valorado en miles de dólares. Se trataba de un regalo envenenado, una tentación imposible de ignorar, que marcó el punto de partida hacia su descenso a los infiernos. Con apenas 23 años, Heidi protagonizó una de las metamorfosis más brutales y salvajes que se recuerdan en la historia del espectáculo. Se realizó nada menos que 10 procedimientos quirúrgicos en una sola jornada, soportando una intervención maratoniana de 16 horas. Levantamiento de cejas, reducción de mentón, liposucción de cuerpo entero, rinoplastia, aumento de pecho, inyecciones de Botox. Una lista de compra macabra que borró sus rasgos originales. No obstante, la verdadera pesadilla comenzó al despertar. Su organismo colapsó ante tal agresión física simultánea. La bombardearon con tal cantidad de analgésicos opioides que se quedó tambaleando en la cuerda floja de una adicción severa. Su convalecencia fue un calvario lento, agónico y mentalmente destructor. Heidi, convencida de que alcanzar la perfección la blindaría ante el mundo, acabó sintiéndose como una muñeca de cristal, rota y engañada por sus propios anhelos. Pasado el tiempo, tuvo la lucidez de admitir que todo aquello sobraba. Comprendió que su sed de transformación no era estética, sino que brotaba de una herida emocional profunda que jamás se atrevió a curar. A día de hoy, Heidi utiliza su vivencia como un aviso para navegantes. Pasar por el quirófano no es glamour, es sufrimiento puro. No es alcanzar la perfección, es jugar a la ruleta rusa. Y desde luego, no soluciona los monstruos que habitan en tu cabeza. Pasemos ahora a Joan van Ark. Durante décadas, Joan van Ark ostentó el título de ser uno de los rostros más amables y adorados de la pequeña pantalla norteamericana. Poseía una belleza clásica y una capacidad expresiva capaz de robarse el show, y todo apuntaba a que maduraría con la misma distinción que sus papeles. Lamentablemente, al correr de los años, Joan se obsesionó con perseguir una juventud fantasma, adentrándose en un terreno pantanoso donde la perfección es solo un espejismo cruel. Y aunque ella jamás ha soltado prenda confirmando sus operaciones, las imágenes gritan la verdad con una claridad pasmosa. Una piel estirada hasta el límite. El cuello y la mandíbula en tensión perpetua, una frente lisa como el mármol y unos pómulos que han olvidado su anatomía original. Los especialistas sospechan de múltiples liftings faciales, implantes, dosis masivas de Botox y un levantamiento de cejas que cambió su mirada para siempre. Las últimas veces que Joan se dejó ver en público, la reacción general fue de estupor y, para muchos, de profunda lástima. Hubo quien describió su cara con crueldad, diciendo que parecía estar derritiéndose como cera al sol. Otros comentaban con tristeza
que era imposible encontrar a la mujer cálida de la tele. Era como si cada bisturí se hubiese llevado un trozo de su alma. Pese a todo, detrás de esa máscara hay una tragedia muy humana, el pánico atroz a volverse invisible en una industria que penaliza cada pata de gallo. Joan no iba buscando polémica, solo intentaba sobrevivir profesionalmente, y en el intento pagó el precio más alto por querer congelar el tiempo. Su caso resuena como un eco lúgubre en las colinas de Hollywood. Nos recuerda que hasta los íconos más grandes pueden extraviarse, cuando el terror a la vejez toma las riendas de su destino. Y, finalmente, Carrot Top, o como se llama realmente, Scott Thompson. Este hombre se hizo un hueco gracias a su energía inagotable, esa melena pelirroja inconfundible y un humor tan bizarro como sus propios artilugios. Sin embargo, con el paso de los almanaques, el foco de atención se desvió de sus chistes hacia su impactante mutación física. Sus cambios llegaban por oleadas desconcertantes. Primero muy delgado, luego una montaña de músculos, después fibroso de nuevo, siguiendo un guión indescifrable. Su rostro, que solía tener facciones suaves y juveniles, empezó a endurecerse con ángulos agresivos, pómulos que parecían cincelados y una mandíbula exageradamente cuadrada. Las malas lenguas hablaban de quirófano, pero él siempre despejaba los balones con humor. Si me hubiera operado, creedme, estaría mucho más guapo. Él achacaba todo a su obsesión por el gimnasio y a la vida sana, aunque el público seguía viendo algo artificial, casi de figura de acción, en su estampa. Lo realmente genial de Carrot Top es que, lejos de ocultarse, decidió surfear la ola de rumores. Con una sonrisa pícara, transformó la duda en parte de su espectáculo. Fuera real o no, esa transformación le dio un aire de misterio que lo hacía imposible de ignorar. En un universo donde la apariencia es la moneda de cambio, él escogió una ruta alternativa. Dejar que la gente murmure lo que quiera, mientras él demuestra que, ante todo, es un artista capaz de colgar el cartel de "no hay billetes". Si te has quedado completamente alucinado con estas historias y te mueres por destapar más metamorfosis clandestinas y bombazos del famoseo que te dejarán con la boca abierta, ya estás tardando en suscribirte al canal y darle caña a las notificaciones. Venga, dale con fuerza a esa campanita. Que suene esa campanita. Machaca el botón de la campanita ahora mismo. Vamos a hablar de Heidi Montag. Heidi Montag saltó al estrellato como la típica rubia californiana de Laguna Beach. Todo luz y simpatía en la pequeña pantalla. Pero tras esa fachada de felicidad juvenil, se escondía una inseguridad voraz, que con el tiempo mutó en una obsesión enfermiza y peligrosa. La verdadera pesadilla comenzó el día exacto en que le pusieron sobre la mesa un cheque en blanco en forma de cirugías estéticas valoradas en miles de dólares, un regalo envenenado que era imposible de rechazar y que marcó el principio de su descenso a los infiernos. Con apenas 23 años, una edad insultantemente joven, Heidi protagonizó una de las transformaciones más salvajes y radicales jamás vistas en la historia del show business. Se sometió a la friolera de 10 intervenciones quirúrgicas en un solo día, soportando una operación maratoniana de 16 horas seguidas bajo el bisturí. Levantamiento de cejas, limado de mentón, liposucción de cuerpo entero, rinoplastia, aumento de pecho talla XXX, inyecciones de Botox, una lista de la compra grotesca que la dejó sin identidad. Sin embargo,
El verdadero horror vino después, cuando su organismo colapsó ante tal avalancha de agresiones físicas. Tuvieron que bombearle cantidades industriales de analgésicos opioides, empujándola al precipicio de una adicción letal de la que casi no sale. Su convalecencia fue un calvario lento, agónico, y que la destrozó emocionalmente por completo. Heidi, que ingenuamente había pensado que la belleza artificial la haría invencible, acabó sintiéndose como una muñeca rota, frágil y traicionada por su propia vanidad. Pasado el tiempo, tuvo que admitir que toda esa locura era innecesaria y que su sed de cambio radical no nacía de un defecto físico exterior, sino de una herida interna y traumas que jamás se atrevió a mirar a la cara. Hoy, Heidi usa su tragedia personal como una señal de alerta para otros. El quirófano no es glamour, es sufrimiento puro. No compras perfección, compras boletos para una rifa peligrosa. Y sobre todo, no es el remedio para los demonios que viven dentro de ti. Hablemos ahora de Joan van Ark. Joan van Ark fue durante décadas la reina indiscutible de los culebrones americanos, uno de los rostros más queridos que irradiaba calidez en cada hogar. Poseía una belleza clásica y una capacidad expresiva única que conquistaba cada plano. Parecía la candidata perfecta para madurar con la misma distinción y elegancia que sus personajes icónicos. No obstante, al correr las manecillas del reloj, Joan se obsesionó con perseguir un fantasma de juventud eterna, adentrándose en un terreno pantanoso donde la perfección es solo un espejismo cruel. Aunque ella se ha mantenido hermética y nunca ha confirmado oficialmente su paso por el quirófano, las fotografías gritan la verdad con una claridad espeluznante, una piel antinaturalmente estirada, un cuello y una mandíbula en tensión constante, una frente lisa como el mármol sin una sola arruga, y unas mejillas que han olvidado su anatomía original. Los expertos del sector apuestan por múltiples liftings, implantes faciales, abuso masivo de Botox e incluso un levantamiento de cejas que redefinió su mirada para siempre. Las últimas veces que Joan se dejó ver en público, la reacción general fue de shock absoluto y, para muchos fans, de profunda lástima. Hubo espectadores crueles que llegaron a describir su rostro como si se estuviera derritiendo literalmente ante las cámaras. Otros confesaron con tristeza que eran incapaces de reconocer a la mujer dulce que adoraban en la pantalla. Es como si cada bisturí se hubiera llevado un trozo del alma de la actriz que todos admiraban. Aún así, tras esa máscara hay una verdad humana devastadora, el pánico atroz a volverse invisible en una industria que penaliza cada pata de gallo como un crimen. Joan no buscaba ser carne de cañón para la prensa rosa. Solo quería sobrevivir laboralmente, y en el intento pagó el precio emocional y estético de querer detener el tiempo a la fuerza. Su historia resuena como un eco silencioso y trágico en las colinas de Hollywood. Hasta los iconos más grandes pueden perder el norte cuando el terror a envejecer toma las riendas y se convierte en el director invisible de sus vidas. Pasamos a Carrot Top. Carrot, cuyo nombre de pila real es Scott Thompson. Este cómico siempre fue famoso por su energía inagotable, esa melena roja cardada inconfundible, y un humor de utilería tan excéntrico y loco como sus propios espectáculos. Pero con el paso de los años, el público dejó de fijarse tanto en sus chistes para centrarse en algo más inquietante, su brutal transformación física. Sus cambios corporales parecían llegar por oleadas desconcertantes,
primero fibroso, luego una montaña de músculos, después seco de nuevo, como si siguiera un guión alienígena que nadie más podía leer. Su cara, que antes tenía rasgos suaves y juveniles, empezó a transformarse y a exhibir ángulos agresivos, pómulos que desafiaban la lógica y una mandíbula tan sorprendentemente definida que parecía dibujada. Todo el mundo señalaba a las cirugías plásticas, pero él siempre esquivaba el tema con humor sarcástico. Si me hubiera operado, creedme, estaría mucho más guapo. Él achacaba todo obsesivamente a su dedicación extrema al gimnasio y a cambios.